¿Quieres conocer los secretos del Titanic? Mira lo que te voy a contar. El 10 de abril de 1902 en el puerto de Southampton, Inglaterra, se sentía ambiente festivo. Era el día en que zarpaba el transatlántico más grande construido hasta la fecha, con rumbo a Nueva York. El Titanic era el segundo de los 3 transatlánticos que conformaban la clase Olympic y sus dimensiones y lujos eran impactantes. Con 269 metros de longitud, fue pensado para ser el gigante de los mares. Sin embargo, la historia culminó en tragedia. Aún faltan muchos secretos del Titanic por revelar y otros habrán quedado sepultados por siempre en el fondo del océano, pero hoy en Leyendas S.A. hemos querido investigar a fondo el que se considera uno de los naufragios más terribles de la historia. Uno de los mayores sinsabores que permanecen sobre la tragedia del Titanic es la idea de que quizás habría podido evitarse. Apenas 4 días después de zarpar, el 14 de abril, la tripulación comenzó a recibir mensajes de advertencia de icebergs provenientes de otros barcos. Sin embargo, no se tomó la decisión de reducir la velocidad. El barco seguía andando a toda máquina, mientras los vigías intentaban ser agudos en su observación. Distintas herramientas de la tragedia se aliaron aquella noche, la luna no brillaba sobre el océano y los vigías del Titanic no llevaban binoculares. Su visibilidad era muy limitada, así que solo pudieron divisar el iceberg cuando estaba delante de ellos. Entre los secretos del Titanic quedará siempre la incógnita de saber si un poco más de claridad, o apenas un par de binoculares, podrían haber cambiado el destino de las 1.514 personas que fallecieron esa noche. Fue el 14 de abril a las 11:40 de la noche, cuando el lado derecho del barco chocó contra un enorme iceberg. Se dio de inmediato la alarma y la orden de girar, pero ya no había suficiente tiempo. El impacto apenas se sintió, pero 25 minutos después los botes salvavidas ya estaban siendo desplegados. Tan solo 2 horas y 40 minutos después de la colisión, el gigante se había hundido por completo. Ocurrió así una de las peores tragedias de los mares. Los secretos del Titanic, más de un siglo después de su hundimiento, siguen siendo objeto de interés y curiosidad. Acompáñanos a descubrirlos. Algunos datos del Titanic interesantes. Los secretos del Titanic pasaron a la historia, trazando el mapa de la catástrofe del hundimiento de un gigante. Aquel transatlántico del que se dijo que era el mejor y más fuerte del mundo, y que ni Dios sería capaz de hundir, naufragó en su viaje inaugural, llevándose al fondo del océano las vidas de muchas personas. La mayoría de ellas eran hombres y mujeres que viajaban a buscar un mejor destino en Estados Unidos. Pero también había cientos de personas de clase alta. El lujo que se apreciaba en las áreas de la primera clase del barco era realmente impactante. Los camarotes estaban cubiertos con ricos tapices y entelados, que simulaban la decoración del Palacio de Versalles. El elegante mobiliario en estilo Luis XV le hacía juego. Saunas, salas de té y baños turcos eran otras de las atracciones reservadas a los integrantes de la primera clase. Y no podía ser de otra forma. Un boleto en primera clase en el Titanic costaba nada menos que $43.50. La segunda clase tenía un valor de $1.750 y la tercera, tan solo $30. Entre las 2.223 personas, entre tripulación y pasajeros, también se resguardan muchas curiosidades y secretos del Titanic. Destaca la historia de Violet Jessop, la camarera del Titanic, quien increíblemente sobrevivió a este naufragio y posteriormente al de la nave hermana, el Britannic. También es tristemente llamativa la historia de Edward Smith, el capitán del barco. No se trataba de un hombre sin experiencia. Este marinero había pasado 43 años de su vida en el mar, 26 de ellos viajando en el Atlántico Norte. También resulta un dato curioso, el hecho de que el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio en la famosa película Titanic realmente existió. Todos los que la vieron alucinaron con la historia de estos dos enamorados. La realidad es que Rose no existió, pero J. Dawson, sí. Fue un joven irlandés de 23 años, trabajador del área de calderas. Murió durante la tragedia, y la tumba en su honor, en el cementerio Fairview Lawn en Nueva Escocia, se convirtió en una de las más visitadas después del estreno de la película. Entre las frases del Titanic que inmortalizaron a este personaje, destaca la que reza: "Mi dirección actual es el Titanic, luego, dependo del humor de Dios".
Por otra parte, destaca entre las curiosidades y secretos del Titanic el hecho de que no solo era el transatlántico donde viajaban ricos y famosos. También era un barco del correo real, oficialmente responsable de la entrega de correo para el servicio postal británico. A bordo del Titanic iba una oficina de correo marítimo con 5 empleados de correo. Ellos fueron los responsables de los 3.423 sacos de correo, que contenían 7 millones de entregas de correo que iban a bordo del barco, de los cuales no se ha recuperado ninguno. Y entre los secretos del Titanic más curiosos, tenemos que, además de montones de lujos, tenía incluso su propio periódico. The Atlantic Daily Bulletin era el nombre del medio de comunicación que se imprimía todos los días a bordo del barco. Incluía noticias, anuncios, precios de las acciones, resultados de carreras de caballos, chismes de la sociedad y el menú del día. Los 10 secretos del Titanic mejor guardados. Muchos de los secretos del Titanic permanecerán por siempre en las brumas. Las historias de esas más de 1.500 personas fallecidas nunca podrán conocerse por completo. Los sobrevivientes, en cambio, lograron arrojar luz sobre las oscuridades de una tragedia inesperada. Cientos de investigadores, a lo largo de más de un siglo, se han dedicado al estudio de este legendario barco. En las próximas líneas descubrirás los secretos del Titanic más estremecedores. Un simulacro de emergencia fue cancelado el mismo día del accidente. No se sabe exactamente por qué, pero el capitán Smith canceló un simulacro de emergencia ese mismo día. Probablemente menos gente hubiera muerto si hubiera sabido cómo evacuar el barco. La mayoría de sus pasajeros tuvieron que compartir los baños. Otro de los secretos del Titanic, que contrasta con la opulencia del barco, es que la mayoría de sus pasajeros tuvieron que compartir los baños, y es que solo las 2 suites en primera clase tenían baños privados. En tercera clase, en la que viajaban más de 700 pasajeros, solo había 2 bañeras. Se podría haber evitado el choque en cuestión de segundos. Tal como lo lees, reaccionar solo unos segundos antes, o incluso haber optado por una maniobra distinta, podría haber evitado el choque. Desde el momento en los vigías dieron la voz de alerta, los oficiales en el puente solo tuvieron 37 segundos para reaccionar antes de que el Titanic golpeara el iceberg, pero para la maniobra que utilizó el primer oficial Murdoch se necesitaban 70 segundos. Dicen los especialistas que Murdoch eligió la opción más lenta y complicada. Una maniobra más sencilla probablemente hubiera evitado el choque. Los botes salvavidas eran insuficientes y no se aprovechó su capacidad. Es bien sabido que los botes salvavidas eran insuficientes para el número de pasajeros y que, además, no iban en su máxima capacidad. Pero el primer bote salió 1 hora después de dar la alarma e iba solo con 24 personas, aunque su capacidad era de 65. En los botes se salvaron 2 de los 9 perros que viajaban a bordo del Titanic. El pasajero que subió al Titanic para superar sus miedos. Otro de los secretos del Titanic que asombra por su crueldad. Es la historia de un hombre cuya identificación quedó perdida en la historia. Sin embargo, se sabe que viajó en un barco que naufragó en el año 1871. Sobrevivió, pero quedó con un terror desmedido a los incendios y hundimientos. Justamente, para vencer estos temores, embarcó en el Titanic. Creía que el transatlántico más grande del mundo jamás se hundiría. No sobrevivió. Un barco a 30 kilómetros no respondió a la señal de socorro. Este es quizás de los secretos del Titanic más despiadados, y es que cuando comenzó a enviar señales de socorro, el transatlántico Carpathia, que iba rumbo a Croacia, fue en su ayuda. Su capitán dio la orden de virar hacia esa dirección a toda marcha, aumentando la velocidad de 14 a 17.5 nudos, lo que permitió llegar al Titanic en 3,5 horas en vez de las 5 habituales. La distancia entre ambos barcos era de 93 kilómetros. Pero el secreto desgarrador de esta historia es que a tan solo 20 a 30 kilómetros del Titanic se encontraba otra nave. Un barco de carga llamado Assas Californian, que, por razones aún no del todo esclarecidas, no respondió al llamado. El hombre que sobrevivió gracias al whisky. Generalmente solemos escuchar que los excesos en el alcohol son perjudiciales para la salud, pero en este caso, unas copas de más fueron la diferencia entre la vida y la muerte.
Otro de los secretos del Titanic poco conocidos es la hazaña de Charles Joffen, un hombre que logró nadar por más de 2 horas en las heladas aguas del Océano Atlántico hasta que fue rescatado. Según los doctores, el hombre logró mantenerse a nado gracias a todo el whisky que había tomado durante la noche, que reguló su temperatura corporal. Las primeras noticias declararon que no hubo bajas. Los medios de comunicación pueden llegar a crear escenarios en el imaginario colectivo que tienen poco de realidad. Eso justamente ocurrió con el naufragio del Titanic. Las primeras notas periodísticas que abordaron la tragedia declararon simplemente que no hubo bajas. Tardaron 2 días en darse cuenta de la magnitud del naufragio y corregir el error. Solo se encontraron 328 cuerpos. El 17 de abril de 1912, un día antes de que los sobrevivientes del Titanic llegaran a Nueva York, el barco McEvanet zarpó desde Nueva Escocia en busca de los cadáveres. De los más de 1.500 muertos del naufragio, solo se encontraron 328 cuerpos, pero 119 de ellos sufrieron daños tan graves que fueron sepultados en el mar. Sin embargo, la incógnita de qué pasó con los cadáveres del Titanic no acaba aquí. Se dice que fueron seleccionados por sus pertenencias. Los que tenían joyas que los identificaban como de clase alta eran rescatados. Los que vestían con la sencillez propia de los pasajeros de tercera clase simplemente fueron ignorados. El libro que profetizó el hundimiento. Cerramos este recorrido por los secretos del Titanic con un libro profético que llevó por título El naufragio del Titán. Fue publicado en 1898, 14 años antes del hundimiento. En él, su autor, Morgan Robertson, relata un naufragio increíblemente parecido, que salió del mismo puerto que el Titanic, golpeó un iceberg que lo hundió y tenía pocos botes salvavidas. Este transatlántico, que fue el icono del poderío y la opulencia, es una muestra más de la vulnerabilidad humana. Estos son solo algunos de los datos escondidos que han logrado salir a la luz, pero los secretos del Titanic, los más sentidos, se quedarán por siempre en los cuerpos insepultos de las personas que allí murieron, y para los que las gélidas aguas del Atlántico se convirtieron en tumba.